Muy buenos días, hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos a esta edición de Meditaciones en este día sábado 27 de junio. La actividad sanadora y liberadora de Jesús ocupó prácticamente la mayor parte de sus 3 años de actividad de ministerio con la gente, a la par de la predicación. Predicaba, curaba, liberaba, curaba, predicaba. Su predicación, digamos que era confirmada por las obras milagrosas que él hacía. Y la gente al mismo tiempo, al darse cuenta del poder de su palabra, esto quedaba confirmado con las obras que él hacía. También él, con cierta frecuencia, se remitía a sus obras para que la gente diera crédito a sus palabras. Hoy encontramos, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, del versículo 5 al 17, 3 curaciones. A veces algunos teólogos, y esto me acuerdo desde que yo estaba en el seminario, se han dado a la tarea de querer sacar de las escrituras los milagros de Jesús y despojar a la Biblia, a los evangelios en específico, de los milagros de Jesús. Es dejar un esqueleto sin carne, sin piel, sin venas, sin arterias, una cosa inexplicable que no tendría sentido. Nosotros los creyentes creemos en el Jesús histórico y en el Jesús Mesías, en el Hijo de Dios, en el Cristo de la fe. Son los dos, en el Señor que irrumpe en la historia y en el Hijo de Dios que vino a salvarnos. En este Evangelio aparece, por ejemplo, esa hermosa curación del criado del centurión romano, de donde se toman las palabras que, por cierto, nosotros decimos justo antes de tomar la comunión. Se le aparece a aquel oficial romano pidiéndole a Jesús que sane a su criado. Y esto fue en Cafarnaúm, que era como quien dice la ciudad donde Jesús puso su cuartel general, por así decirlo. Era la ciudad donde él más solía estar. Allí se le acerca un centurión romano, un oficial romano, y le dice: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Imagínense cuánto debió querer este oficial romano a este criado, que pasando por encima de su rango y pudiendo estar advertido de las represalias que los oficiales romanos pudieran tomar contra él por acercarse a Jesús, a pedirle un favor a un rabino, porque también Jesús era considerado un rabino. Sin embargo, él puede más el afecto, el cariño que le tiene a este criado, y va a Jesús. ¿Y Jesús qué le dijo? Voy a curarlo. Pero sin embargo, fíjense lo que le contestó este oficial: Señor, no soy digno, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y cuando le digo a uno, ve, él va. Al otro, ven, y viene. A mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que le seguían: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Hermano, esto es asombroso, que Jesús haya dicho esto de un pagano. Y es que a veces nosotros podemos encontrar actos de fe grandísimos de personas que no nos esperamos. No todos los que vienen a la iglesia oran con fe. No todos los que vienen a la iglesia y son religiosos tienen fe. El hecho de que una persona haga muchos actos de piedad, y no quiero ofender con esto a nadie, el hecho de que alguien haga muchos actos de piedad no siempre quiere decir que tenga mucha fe.
si nosotros realmente creyéramos que Dios tiene poder para hacer grandes cosas, oraríamos mejor. No digo más, mejor. Orar con fe puede cambiar la historia. Orar con fe puede cambiar las situaciones. Pero tenemos que tener fe cuando oramos. Este hombre simplemente le dijo a Jesús, basta con que digas una palabra, una sola palabra, y mi criado quedará sano. Este hombre de verdad sabe lo que es autoridad. Y Jesús, si algo tenía, era autoridad sobre la enfermedad, sobre el dolor, sobre los demonios. Él tenía autoridad en su palabra. ¿Le crees a Jesús? No basta con decir yo creo en Dios. Tanta gente dice por ahí, yo creo mucho en Dios. Pero ¿se lee la Biblia? ¿Sabe lo que Dios dice? Porque no basta con decir yo creo en Dios. Hay tantísima gente que dice que cree en Dios, presume de conocer a Dios, pero no sabe nada de lo que la Sagrada Escritura dice, ni lo que Dios dijo a través de la Sagrada Escritura. Entonces, esto es una contradicción enorme. Nosotros podemos esperar a veces actos de fe de personas que vienen de lugares y de situaciones muy, muy dispares. No siempre de la iglesia. Y a veces es al contrario. De la iglesia puede salir gente que no tiene nada de fe. Y por eso sus vidas son contradictorias y pueden darnos sorpresas. Gente que está en la iglesia, dice que es muy devota y a veces sale con unas cosas que dan pena. Bendito sea Dios. Hay de todo en la viña del Señor. Pero a lo que vamos, este hombre nos invita a tener una fe grande en Jesús, porque eso es lo que el Señor alabó aquí. En ninguna persona en Israel he encontrado tanta fe como en este hombre. Y el Señor, ¿qué le dijo? Simplemente le dijo, vete y que se cumpla según como has creído. Vuelve a tu casa, que se cumpla como has creído, y su criado quedará sano. Fíjese lo que dijo el Señor. Vete, vuelve a casa y que se te cumpla lo que has creído. En base a su fe se produjo el milagro. Según lo que él creyó, así obró el Señor. El Señor está esperando que tú y yo creamos. El Señor está esperando que tú y yo esperemos grandes cosas de Él, con una certeza profunda de que Él puede y quiere hacerlo. Podríamos cambiar el curso de la historia si realmente pidiéramos con fe. Pidiéramos con fe. Todo lo que está pasando, toda esta pandemia, estoy seguro que mucha gente está orando por esto y que tenemos que seguir orando porque han pasado ya 3 meses y un poquito más desde que mandaron a parar todo y aún así todo sigue. Algunos han pretendido decir que Dios no tiene nada que ver en esto, ni Dios va a detener esto. ¿Seguro? Porque si seguimos pensando que Dios no puede detener esto, entonces ¿quién? Porque hasta ahora no se ha podido. Recemos, porque Dios que permitió esto, también puede parar esto. Solo Él sabe cuándo y cómo, con una palabra suya, esto podría detenerse en un día. Pero tenemos que orar y pedir con fe, realmente, con fe. Luego de esta hermosa curación muy ilustrativa para nosotros, ocurrió lo de la suegra de Pedro, que con solo tomarle la mano, la levanta de su fiebre, de su cama, que está enfebrecida, y ella se pone a servir, porque todo aquel que recibe un favor de Jesús, se pone a servirlo a Él. Nadie que haya recibido un verdadero favor de Dios puede seguir su vida así nomás. Toda persona que ha sido bendecida con un favor de lo alto, se pone al servicio del Altísimo, se pone al servicio de la iglesia, se pone a servirles a los que estaban allí. ¿Y quiénes eran los que estaban allí? La iglesia del Señor, los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús. Era la iglesia. Todo favorecido del Señor termina convirtiéndose en un servidor. Esto es importante. Y ya para el versículo 17 dice el texto que al atardecer le trajeron muchos endemoniados.
podemos decir que la cosa se puso buena, va increciendo. Y él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Y así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Fíjense que primero cura a un siervo de un centurión a distancia. Él no estaba ahí. Fue por la fe del oficial. Luego cura a una mujer que está en cama, solo con tocarle la mano. Y luego libera a los endemoniados y a muchos enfermos. No dice cuántos, pero dice a muchos, en exactitud a todos. Cuando Jesús se enfrenta a los endemoniados, lo hizo con el poder de su palabra. Nuevamente, el texto indica que la palabra de Jesús tiene poder para hacer todo esto, porque Él es Dios. Él es Dios. Ayer precisamente estábamos viendo en el texto de Mateo cómo Jesús es solicitado por un leproso, quien le dice: si quieres puedes curarme. Y el leproso recibe la curación porque Jesús le dice: claro que quiero. Y quiere porque puede, y puede porque quiere. Bendito sea Dios. Él tiene el poder para hacer todo esto. Libera a estas personas de los demonios porque Él tiene autoridad para hacerlo, porque Él es el Señor, el Rey, el Omnipotente, Dios que vino aquí a este mundo hecho hombre para estar con nosotros y liberarnos de todas nuestras esclavitudes. Este Señor, nuestro Señor, el Señor, sigue con nosotros y sigue queriendo hacernos el bien. Él está vivo y sigue en su iglesia, sigue con nosotros más cerca de lo que creemos. En cada Eucaristía se hace presente y se hace nuestro alimento para que nosotros de Él comamos y bebamos la comida y la bebida de salvación. Por lo tanto, queridos hermanos, pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Él, en el que todo lo puede, en Él cuya palabra tiene poder para liberar a las personas de los espíritus inmundos y para curar todo tipo de enfermedad. Sigamos pidiendo con fe, porque de todo esto nos podremos librar solo con el poder de Dios. Obviamente el esfuerzo humano se necesita, pero si Dios no está de nuestra parte, como dice la palabra de Dios, en vano vigila el centinela si Dios no guarda la ciudad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Seguimos en contacto a través de este canal. Chao, chao.